Did you and your brother kill your mother and father? 20 de agosto de 1989. Nos ubicamos en una mansión en el famoso y lujoso barrio de Beverly Hills. Una familia que aparenta ser de éxito y perfecta. Sin embargo, todo esto se desmoronó en una noche que sacudió todo Estados Unidos con un asesinato doble. Bienvenidos al caso de los hermanos Menéndez. Hola y bienvenidos a La Curiosidad Mató al Gato, tu rincón favorito donde hablamos de los casos de criminología más espectaculares de toda la historia que incluso pueden superar a la ficción. Hoy vamos a hablar sobre el caso de los hermanos Menéndez, un crimen espectacular con una coartada prácticamente perfecta y se ha convertido en uno de los casos más populares del momento. Así que comenzamos con este estrepitoso caso, pero antes un breve inciso. Muchas gracias a todos los que habéis suscrito en el último vídeo, y si queréis hacerlo también dar like y activar la campanita, por supuesto que aquí te lo agradecemos muchísimo. Dicho todo esto, comencemos. Antes de llegar al día de los hechos, tenemos que remontarnos a 1944, concretamente al 6 de mayo, el día del nacimiento de José Menéndez, quien nació en La Habana, Cuba. José fue el padre de los hermanos Menéndez, tuvo una infancia normal, pero sin embargo hubo un evento histórico que cambió toda su vida. Con apenas 9 años de edad ocurrió la conocida Revolución Cubana, un movimiento que sacudió todo el país liderada por Fidel Castro, y esto hizo que José Menéndez fuera enviado a Estados Unidos, donde pasaría el resto de su vida. Rápidamente José Menéndez se adaptó a Estados Unidos, obtuvo una muy buena educación y además aprendió a hablar inglés de manera muy fluida. Era un chico que destacaba en todo lo que hacía. Con tan solo 19 años, José Menéndez destacaba en el deporte de natación, así que logró una beca atlética para la Universidad del Sur de Illinois. José Menéndez, con su propio esfuerzo, se había ganado el poder desplazarse a esta universidad para estudiar allí, que es el lugar donde conoció a la madre de los hermanos Menéndez, a su mujer, Mary Louise Anderson, quien era conocida cariñosamente como Kitty. Era 2 años mayor que él. Nació el 14 de octubre de 1941 en Oak Lawn, Illinois. Era la menor de una familia de clase media formada por 3 hermanos más. Tuvo una infancia realmente complicada para ser una niña, y es que creció con miedo en su entorno, ya que su padre tenía un temperamento brutalmente explosivo y se le iba la pinza en ocasiones. Con mucha facilidad su padre se cabreaba y llegaba incluso a golpear a la gente de su entorno. Y esto obviamente tuvo consecuencias en la vida de Kitty, que es como la vamos a llamar a partir de ahora. Y es que conforme iba creciendo Kitty, la relación de sus padres no mejoraba. De hecho, su padre cada vez era más agresivo y generaba más problemas familiares. Y esta situación terminó con el divorcio de los padres de Kitty. Este miedo que le había generado su padre durante toda su infancia le había generado una gran incapacidad para poder sociabilizar con otras personas. Su padre le había generado una depresión gigante. Sin embargo, Kitty era una mujer muy luchadora y consiguió entrar a la Universidad de Illinois, ya que su sueño era ser una gran actriz. De hecho, tenía todas las cualidades para poder llegar a este puesto. Estudió la carrera de comunicación social y físicamente era una persona muy atractiva, y esto le hizo llegar a un gran reconocimiento mientras estudiaba. Se dice que incluso llegó a ganar el premio de Miss Oak Lawn. Concretamente, en el año 1963, José Menéndez y Kitty se conocieron en la universidad en la que ambos estaban estudiando, y tuvieron la típica relación de adolescentes en la que todo pasa muy rápido, es todo muy intenso, estaban todos los días juntos, y aunque la gente cercana recomendaba que no era bueno estar tanto tiempo juntos, su pasión era tremenda y lograron casarse a los pocos meses de haberse conocido, mudándose a Nueva York. Ya estando juntos, José había obtenido el título de contabilidad, mientras que Kitty se dedicaba a trabajar como maestra. A la pareja se le veía muy feliz, y después de 5 años donde habían estado juntos, decidieron tener descendencia. Y aquí es cuando nace el primero de los hermanos Menéndez. Él es Lil Menéndez, pero es que solo 2 años más tarde, en noviembre de 1970, José y Kitty deciden tener un segundo hijo.
y este se llamaría Eric. Lil y Eric eran niños pequeños, de hecho eran bebés y necesitaban mucha atención, y es por esto que Kitty abandonó su trabajo para poder ser ama de casa y dedicarle todo el tiempo a sus hijos para que tuvieran la mejor de las infancias, cosa que ella no había tenido. Al mismo tiempo que Kitty cuidaba de los bebés, José Menéndez seguía con su emprendimiento y su ascensión hasta el éxito. Trabajó para la firma Coopers & Lybrand, donde rápidamente ascendió a presidente. Ocupó puestos muy importantes en empresas de renombre, tales como Heart y RCA Records. Estas empresas eran muy potentes dentro de la industria musical, lo cual movía mucho dinero y estaba en contacto con gente muy reconocida. Firmó con bandas que quizás no las conocéis, pero van a ser muy relevantes en el caso. Ellas son Menudo y Eurythmics. Todos estos negocios y emprendimientos de José llevaron a que la familia Menéndez, después de haber pasado tan solo unos años después de la descendencia, contaba ya con un patrimonio de 14 millones de dólares. Y es por ello que los lujos y las excentricidades comenzaron a ser algo muy común de la vida de la familia Menéndez. Se trasladaron a Princeton, en Nueva Jersey, a una casa muy lujosa, mientras que sus hijos asistían a Princeton Day School, que era el colegio más caro y más reconocido de esta ciudad, en Nueva Jersey. Lo triste de todo esto es que la familia Menéndez aparentaba ser perfecta, ser una familia exitosa donde no faltaba de absolutamente nada. Y sí, era verdad que económicamente no faltaba nada porque había mucho dinero, pero lo que sí faltaba es lo que no puedes comprar con dinero, y eso es la fidelidad a su esposa, ya que José Menéndez le ponía en muchas ocasiones los cuernos a Kitty, y la atención a tu familia, que es otra cosa que no puedes pagar con dinero, ya que José siempre estaba trabajando y nunca tenía tiempo para atender a su esposa ni a sus hijos. Kitty volvió a esa depresión que había tenido en su infancia cuando su padre tenía ese temperamento tan agresivo, y es que su esposo no le prestaba atención, tampoco a sus hijos, y para colmo le estaba poniendo los cuernos con otras mujeres. Así que decidió solucionar todo esto por la vía que ella consideró en ese momento más fácil, una vía que para nada era la correcta, y es la de atentar contra su propia vida. Sin embargo, este proceso por motivos de la vida fue interrumpido, pero es que esta situación de atentar contra su propia vida pasó 3 veces. José detectó que algo no estaba bien, así que compró una mansión en Calabasas y allí se mudaron. Sin embargo, todo siguió igual. José seguía teniendo las mismas acciones, Kitty estaba completamente depresiva y los hermanos Menéndez estaban teniendo una infancia que para nada era buena. Con todo este contexto llegamos al lugar de los acontecimientos, y es que José Menéndez detectó que en esta mansión que se habían mudado no estaban funcionando las cosas y propuso mudarse al lujoso barrio de Beverly Hills, en California, Estados Unidos. Propuso a la familia mudarse a esta nueva mansión con el fin de reiniciar todo y comenzar desde cero, para poder admitir todos los errores, poder reconciliarse y ser una familia como lo que estaban mostrando de cara al público, una familia perfecta. Es por esto que José Menéndez propuso cambiar su comportamiento y se mudaron a esta nueva mansión, que era la más lujosa de todas, donde habían vivido celebridades como Prince y Elton John, por lo cual la mansión, aparte de ser tan lujosa, tenía unos sistemas de seguridad altamente avanzados para la época. Sin embargo, esta estrategia que tenía José Menéndez de poder arreglar y solucionar todo lo que había hecho estos años no le salió bien, y es que cuando apenas Kitty se estaba adaptando a la vida en Nueva Jersey, donde por fin estaba consiguiendo estabilidad, José Menéndez cambió la ubicación para mudarse a esta nueva mansión, y esto lo único que hizo es aumentar el descontento que tenía su mujer. La tensión que había en la familia era muy alta, seguían las infidelidades de José Menéndez hacia su esposa, no dedicaba tiempo a su familia. Kitty se encontraba sola y no sabía cómo cuidar y darle atención a sus hijos, los cuales estaban teniendo una infancia que para nada era buena, a pesar de todos los lujos que tenían a su disposición. Pero ya sabéis que es ley de vida que el dinero no lo compra todo.
Y llegamos al día de la tragedia, 20 de agosto de 1989. La familia Menéndez venía de una de estas actividades que pueden permitirse los ricos. Habían ido a cazar tiburones en un yate alquilado de lujo llamado Motion Picture Marine. Y tras un largo día llegan los 4 integrantes de la familia y se separan. Por un lado, los hermanos Menéndez proponen salir de fiesta. Sin embargo, los padres proponen quedarse en casa descansando viendo una familia, así que se dividen y pues cada uno hace lo que le apetecía. José y Kitty se disponen a ver una película taquillera de James Bond, La espía que me amó. Sin embargo, Lil y Eric, los hermanos Menéndez, salieron a ver una película al cine. Supuestamente en la mansión solo se encontraban José y Kitty, pero algo ocurrió, y es que a las 10 de la noche reportan los vecinos que escucharon unos ruidos parecidos a unos fuegos artificiales. Sin embargo, esto no llamó tanto la atención, ya que el barrio de Beverly Hills es un barrio de ricos y los ricos pueden permitirse la pirotecnia y los fuegos artificiales constantemente, así que no impresionó, no llamó la atención y no le dieron mucha importancia. Pasó concretamente 1 hora y 47 minutos cuando los hermanos Menéndez llegan de ver esa película que habían visto en el cine y se encuentran con una imagen verdaderamente terrorífica. Sus 2 padres habían sido asesinados con muchos disparos de escopeta. Ante esta situación, los hermanos Menéndez llamaron al 911 para pedir auxilio. Las autoridades observaron la macabra escena. José Menéndez había recibido un disparo a quemarropa en la parte trasera de la cabeza. También había recibido otro en la pierna, mientras que Kitty estaba a unos pasos de distancia en el pasillo con disparos recibidos en la pierna, en el brazo, en el pecho y en la cara. Los cuerpos estaban completamente desfigurados, ya que no había sido solo un disparo, sino que habían sido varios los disparos que habían acabado con la vida de Kitty y José Menéndez. En los primeros minutos de la investigación, la policía se dio cuenta que tanto José como Kitty tenían ambos un disparo en la rodilla, lo cual era muy típico entre mafias locales. Y esta característica del crimen de disparar a la rodilla solía darse en esta zona cuando las mafias realizaban un ajuste de cuentas. A simple vista se podía ver que todos los disparos habían sido con escopetas, así que la policía comenzó la investigación. La policía comenzó a recolectar todas las pistas y crearon la primera reconstrucción del crimen. Como he comentado antes, la mansión de Beverly Hills donde habitaba la familia Menéndez había sido el lugar donde habían vivido varias celebridades y constaba con una seguridad tremenda. Era un tanto sospechoso que con tantísima seguridad que tenía esta mansión no hubiera ni una cámara ni nada que registrase lo que había ocurrido. Gracias a los registros policiales y a las declaraciones de los hermanos Menéndez, la policía encontró como explicación a que la seguridad no había detectado nada, a que en muchas ocasiones José Menéndez tenía una actitud un tanto despreocupada. De hecho, le habían robado un Mercedes, un vehículo carísimo de aquella época, y tampoco se había preocupado tanto. En algunas ocasiones salía de su mansión y ni siquiera activaba la seguridad, ya que era muy despreocupado y tampoco le importaba que le robaran unos cuantos miles de dólares. Así que esta primera reconstrucción decía que había sido un robo que había acabado mal cuando la seguridad de la casa no estaba activada. Pasaron las horas y esta primera reconstrucción de los hechos perdió todo el sentido. Y es que ¿cómo puede ser que un ladrón no robe ni una pertenencia de la casa? No se había tocado el dinero, no habían robado absolutamente nada. Y lo común en los robos es que el ladrón intente pasar por desapercibido. Y es muy extraño que el ladrón en un robo intente buscar la confrontación. Normalmente los ladrones intentan pasar por desapercibidos para llevarse el dinero o robar lo que les interesa sin llamar la atención de los dueños. Además, los cuerpos de José y Kitty tenían unas señas de venganza tremendas. Si tu objetivo es robar o acabar con la vida de alguien, no te pones a pegarle 20 disparos a una persona. La policía determinó que este ataque había sido una venganza. Además, José Menéndez tenía muchos clientes y aunque alguno que otro estaba un tanto descontento porque no habían salido bien los negocios con José, la realidad es que ninguno tenía motivos suficientes como para hacer esta venganza contra José y contra su mujer. Por lo cual los primeros sospechosos de este ataque fueron los hermanos Menéndez, quienes descubrieron los cuerpos, quienes avisaron a las autoridades
propiedades. Los herederos de la fortuna que José Menéndez había creado durante toda su vida trabajando eran ni más ni menos que Lil y Eric, los hermanos Menéndez. Y la policía estaba completamente convencida que ellos eran los autores de esto. Sin embargo, no había ninguna pista, ya que de hecho la película se había emitido a la misma hora de los acontecimientos y varios testigos aseguran que habían visto a los hermanos Menéndez viendo la película. La investigación se complicó mucho, ya que los hermanos tenían una coartada totalmente creíble, habían sido vistos por otras personas en el cine, así que ¿cómo van a ser ellos los autores de este ataque cuando estaban en el cine? ¿Qué ha pasado aquí? Después de la muerte de los padres de los hermanos Menéndez, ellos no se veían muy afectados. Solo algunas de las cosas que Lil y Eric hicieron en los siguientes meses fue comprar un reloj Rolex carísimo, un coche Porsche 911 carísimo también, contrataron a un entrenador profesional de tenis a tiempo completo, pudiendo costear el participar en campeonatos a nivel internacional sin patrocinadores. No os hacéis la idea del dinero que cuesta tener un entrenador profesional personalmente a tiempo completo y participar en campeonatos a nivel mundial sin tener ni un solo patrocinador. Compraron el restaurante Chuck Springs Street Café, el cual está ubicado en Buffalo Wings en Princeton. Se costearon viajes en primera persona por Los Ángeles, las Islas del Caribe, por Londres y por todo el mundo, gastándose una gran parte del patrimonio de su padre en tan solo unos meses. Finalmente, los hermanos Menéndez, quienes parecían no estar muy apenados por la muerte de sus padres, se mudaron cada uno a una mansión de lujo en el sector Marina del Rey en California. Conducían el Mercedes-Benz SL perteneciente a su madre de una manera muy alegre, asistían a fiestas y comían en los restaurantes más lujosos de la ciudad. Se calcula que solo en los primeros 6 meses, donde supuestamente deberían estar muy apenados ya que han perdido a sus padres, gastaron ni más ni menos que $1 millón. Todos estos hechos solo señalaban a Lil y a Eric Menéndez, quien parecían ser los autores del crimen. Sin embargo, la policía buscaba pistas y no encontraba absolutamente nada, y ellos tenían su coartada que era perfecta. Pasó el tiempo y se descubrió la verdadera vinculación de los hermanos Menéndez con el crimen de José Menéndez y de Kitty. Eric acudía a unas sesiones de fisioterapia, le confesó su terapeuta el crimen que había realizado junto con su hermano. Obviamente los terapeutas tienen una confidencialidad y no pueden ir por ahí contando los traumas, los delitos o nada que le haya pasado a una persona. Sin embargo, este terapeuta conoció a una mujer con quien tuvo una gran afinidad y fue esta mujer la que desveló el crimen de los hermanos Menéndez. El terapeuta tenía bastante miedo, ya que él había pensado en desvelar y filtrar toda la información, sin embargo, pues podía tener consecuencias graves el hacer todo esto. Fue el amante de este terapeuta quien dijo toda la verdad, pero la situación estaba muy tensa, ya que el terapeuta sentía miedo por las consecuencias que iba a tener que su amante hubiera filtrado a la policía todo el caso de los hermanos Menéndez. Pasó el tiempo y la policía consiguió admitir como prueba estas confesiones que había hecho Eric a su terapeuta, donde contaba con todo tipo de detalles lo que había pasado en este grave delito. Por suerte para este terapeuta se protegió su identidad, se mantuvo su reputación como psicoterapeuta y no fue imputado como cómplice gracias a que él testificó contra los hermanos Menéndez. Marzo de 1990. Ya con las grabaciones donde salía todas las confesiones de Eric hacia su terapeuta, se admite como prueba y se detienen a los hermanos Menéndez, donde estuvieron más de 2 años para ser juzgados e investigados por este crimen. El gran jurado del condado de Los Ángeles acusó a los hermanos Menéndez de haber asesinado a sus padres. En los interrogatorios se fue revelando información importante que junto con las grabaciones del terapeuta sirvió para reconstruir toda la escena. Y ahora es cuando verdaderamente comienza lo terrorífico de este grave crimen. Según las autoridades y la reconstrucción, los hechos comenzaron de la siguiente manera. El 20 de agosto de 1989, los hermanos Menéndez, después de estar todo el día de pesca familiar,
se arreglaron para salir en la noche para ver una película. Compraron las entradas para la película Licencia para Matar. Mientras los padres estaban viendo una película en la lujosa mansión, los hermanos Menéndez, antes de que comenzara el filme, tomaron 2 escopetas Mossberg calibre 12 y se dispusieron a disparar a sus padres. En primer lugar dispararon a la cabeza de su padre José Menéndez y luego dispararon hacia su madre. Rápidamente se fueron de la mansión para ver la película y arrojaron las escopetas en la carretera Mulholland Drive. Seguidamente los hermanos llegaron a la sala de cine y asistieron a ver la película. En el día de los hechos, Lil tenía 21 años, su otro hermano Eric Menéndez tenía 18 años, mientras que sus padres tenían José 45 y Kitty 47 años. En 1992 fue su arresto definitivo y comenzaron varios juicios para determinar la sentencia definitiva. El primer juicio fue en 1993. La abogada de los hermanos Menéndez declaró que durante su infancia estuvieron expuestos a abusos físicos y sexuales por parte de su padre y que su madre estaba implicada en todo esto, ya que en ningún momento había denunciado los hechos, por lo cual se convertía en cómplice del crimen. El juicio fue invalidado, ya que los hermanos Menéndez, cuando hablaban, decían cosas contradictorias en cuanto a los abusos de su padre. Así que se canceló el juicio y no fue hasta unos meses más tarde cuando se celebró el segundo juicio, el cual fue mucho más estricto, y el juez Stanley Weisberg no permitió que las cámaras entraran al tribunal. El resultado de este juicio fue que se valoró la opción de sentencia a muerte. Sin embargo, se optó por la opción de cadena perpetua no revisable, y es que no se les sentenció a muerte, ya que los hermanos Menéndez nunca habían estado implicados en ningún caso ni en ningún delito. Por tener el historial completamente limpio, no se les sentenció a muerte y sí a cadena perpetua. El representante del jurado declaró que toda la defensa de los hermanos Menéndez no era válida, ya que no concuerdan los abusos por parte de su padre con una vida de derrochar dinero y utilizar dinero de esa manera. Prácticamente parece que querían quedarse con su fortuna. Es por esto que este segundo juicio, el 2 de julio de 1996, Stanley Weisberg determina cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los hermanos Menéndez. El 10 de septiembre de 1996, el Departamento de Correccionales de California separó a los hermanos Menéndez. Los envió a cada uno a una cárcel diferente, ya que se les clasificó como convictos de máxima seguridad. Esto quiere decir que los aíslan a uno del otro para que no estén juntos, ya que son muy peligrosos, y también los aíslan del resto de compañeros en prisión. Le ponen una celda de máxima seguridad para ellos solos. Y ahora, con todo esto, vamos a narrar cómo ha sido la vida de los hermanos Menéndez en prisión. Y ahora vienen algunas de las cosas que a mí personalmente más me sorprenden, y es cómo ha sido la vida de los hermanos Menéndez, cada uno en prisión hasta la actualidad. Ambos hermanos, que los primeros años los pasaron cada uno en prisiones distintas, tuvieron una vida muy solitaria. No les permitían la comunicación con ninguna persona, simplemente mediante mensaje de texto o carta. Después de unos meses donde Lil se había estado comunicando con el exterior por carta, consigue casarse con una mujer. Y es que la boda fue oficiada por teléfono con la modelo Anna Erickson, una chica muy guapa que era modelo. Sin embargo, pues no podían tener ningún tipo de contacto en persona, ya que solo podían hablar por mensaje, y aún así decidieron casarse. Sin embargo, esto duró muy poco, tan solo un año, ya que Anna descubrió una infidelidad por parte de Lil, ya que también le estaba mandando cartas a otra mujer. ¿Me estás contando que consigues tener una novia en prisión con la cual solo puedes hablar y encima eres tan tonto que le pones los cuernos porque le escribes a otras? O sea, un poco de cabeza, ¿no? Sin embargo, pasan los años y Lil en 2003 vuelve a casarse con Rebeca, una vieja amiga que conocía 10 años antes del atentado que Lil y su hermano tuvieron contra sus padres. Esta vez la ceremonia fue en Mule Creek, una prisión a la que sí pudieron acceder algunos familiares y algunos amigos. Sin embargo, al estar condenado a cadena perpetua, no tenía el permiso de poder pasar tiempo a solas junto con su esposa. De hecho, publicó este libro, el cual lo sacó en 2005, donde explica su manera de ver la relación con Eric Menéndez, a pesar de que sus amigos y familiares no entienden cómo puede estar con una persona
que no puedes ver ni tocar. Por parte de Eric, en 1997 también consiguió casarse por teléfono, pero no tuvo ceremonia. Pero solo 2 años más tarde se le permitió tener una segunda boda, que esta vez sí que era presencial, con Ruth Tammy, quien fue entrevistada y dio a entender lo feliz que estaba con su esposo y que le era muy complicado no poder verlo nunca y no poder tocarlo. Un dato muy curioso es que mientras los hermanos Menéndez estaban en prisión, sus abogadas trabajaban por intentar conseguirle beneficios o intentar sacarlos de prisión o reducirle su pena. Y es por esto que una de sus abogadas coaccionó a una persona que era testigo muy relevante en el crimen para que testificara a favor de los hermanos Menéndez para conseguir beneficios. Sin embargo, todo esto salió a la luz, que la abogada había coaccionado a una persona, y esto lo único que hizo fue empeorar la situación y que el caso de los hermanos Menéndez por fin fuera cerrado para siempre. Pasaron muchos años donde los hermanos Menéndez no habían podido tener comunicación entre ellos en ningún momento, ya que se les prohibía la comunicación entre ellos. De hecho, consiguieron algunos trabajos en prisión y mejoraron su vida hasta el punto de poder vivir con otros convictos. Y no fue hasta febrero de 2018 cuando las medidas de seguridad de Lil Menéndez se disminuyeron, por lo cual fue trasladado a la instalación correccional de Richard Donovan en San Diego, junto a su hermano Eric Menéndez. Pasaron los años y cuando ya parecía que este caso estaba completamente acabado y que simplemente su fin era que los hermanos Menéndez pasaran el resto de su vida en prisión y que poco a poco se fuera apagando la viralidad de este crimen, llegó mayo de 2023. Roy Rosello, quien era un ex integrante de la famosa banda Menudo, que antes os he comentado que José Menéndez, el padre, había firmado un gran contrato con este grupo, pues declaró que tenía una gran depresión y que José Menéndez le había forzado a tener relaciones sexuales, y no solo con él, también con otros miembros del grupo. También declaró que José Menéndez le obligó a tomar vino, al cual le había aplicado alguna sustancia en varias ocasiones y le hacía perder la conciencia. Y se descubrió que José Menéndez no solo había abusado de este chico, sino que también había abusado de muchas otras personas y miembros con los que había trabajado. Esto afectó de manera muy positiva a los hermanos Menéndez, ya que su defensa siempre había dicho que ellos habían sufrido mucho abuso y que ante una tan mala actitud de su padre habían terminado cometiendo ese gran crimen. Estas declaraciones lo único que consiguieron fue avivar la situación y hacer ver que José Menéndez realmente era muy pero que muy malo. Esto hizo que gran parte de la población, ya que este caso era muy mediático, se pusiera de parte de los hermanos Menéndez y los considerasen víctimas en lugar de agresores, ya que estas nuevas declaraciones justificaban el comportamiento de los hermanos Menéndez. Además, el caso fue reabierto, ya que varios amigos y familiares de los hermanos Menéndez testificaron a su favor, justificando el comportamiento de por qué habían asesinado a sus padres. George Gascon, quien había reabierto el caso, justificó que el juez no había sido justo, que tenía una gran presión mediática y que si dejaba libre a los hermanos Menéndez en la calle le iban a criticar, ya que en ese momento todo el mundo los veía como lo que son, unos asesinos. Y esto es lo peor: el 26 de noviembre de 2024 se va a saber, ya que a fecha de la grabación de este vídeo aún no ha sucedido, qué va a ocurrir con los hermanos Menéndez, si se van a quedar libres, si se les va a reducir la pena, qué va a ocurrir con ellos. El caso fue tan sonado que incluso Netflix creó una serie documental llamado Monstruos, la historia de Lil y Eric Menéndez, la cual es amada por muchos y criticada por muchos otros. Y es que el entorno cercano a los hermanos Menéndez y el fiscal que ha reabierto el caso, el cual públicamente se sabe que está a favor de los hermanos Menéndez y no es imparcial, mencionan que esta serie documental está llena de mentiras, que no es muy concreta y que está creada con la mala intención de crear mal. El hecho de que el caso sea tan mediático, lo único que ha conseguido es que haya muchas personas a favor de los hermanos Menéndez, los cuales son unos asesinos y nunca van a dejar de serlo, y otros que estén en contra. De hecho, Kim Kardashian ha mostrado su apoyo a los hermanos Menéndez pidiendo que salga de prisión, y Nicolás Chávez, quien es el protagonista en esta serie de Netflix que hace de Lil Menéndez, lo defiende y pide su libertad. La realidad es que solo queda esperar cuál es la sentencia que se le va a aplicar a los hermanos Menéndez, y mi opinión, como en muchas otras ocasiones, es que no solo hay un culpable aquí. El padre de los hermanos Menéndez ha hecho cosas que están completamente mal. La madre debería haber huido
ocurrido después de la situación que estaba viviendo, incluso sufriendo varias infidelidades. Y los abusos del padre, por muy mal que estén, para mí nunca van a poder justificar el hecho de que estos hermanos tuvieran el permiso para poder acabar con la vida de sus padres. Así que hasta aquí el vídeo de los hermanos Menéndez. Espero que te suscribas, que le des like y que actives la campanita, ya que eso lo agradezco un montón. Y también quiero agradecer a todas las personas que os habéis suscrito en el último vídeo. Dicho todo esto, os dejo por aquí un vídeo que está completamente viral, al igual que los hermanos Menéndez, que trata de P. Diddy, un pez gordo de Hollywood que abusó de Justin Bieber, que le pegó a sus parejas y muchas otras cosas que te van a dejar sin palabras. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Esto ha sido La Curiosidad Mató al Gato. Chao.